El fútbol es un deporte fabuloso, pero también injusto. Muchos lamentan que el Torino de los años 40 no tuviera la oportunidad de jugar solo una, UEFA Champions League. No existía. Muchos otros lamentan que el Santos de Pelé no le haya dado la debida importancia a la Copa Libertadores en los años 60. Otro lamento profundo en el fútbol es cuando nos referimos a la selección de Hungría, que perdió ante el cansancio, la frialdad y la estrategia de los alemanes en el Mundial de 1954. ¿Cómo logró una selección así perder el Mundial? Así es. Pero lo que pocos saben es que hubo un equipo responsable de hacer pasar a la historia a aquel equipo mágico, el Budapest Honvéd. Aprovechando la situación política de Hungría en aquel momento, el equipo que de la noche a la mañana se convirtió en el ejército húngaro fue la base del éxito explosivo de Hungría en el fútbol mundial durante años maravillosos. Grosics, Bosic, Laurent, Sibor, Kocsis y el genio Puskás. Todos jugaron juntos en el Honvéd a principios de los años 50, consiguieron títulos nacionales y tampoco tuvieron logros continentales porque la Liga de Campeones no existía. En 1949 todo cambió en la historia del Kispesti FC, antiguo nombre del Honvéd. El equipo hasta ese año no era prácticamente nada en el fútbol húngaro, siendo su principal logro una simple Copa de Hungría ganada en 1926. El club ya contaba en su plantilla con Puskás y Bosic, jugadores talentosos que cargaban al equipo a sus espaldas, apoyados también por el entrenador Abela Gutmann, sí, el mismo que maldijo al Benfica a no ganar otra Champions. Pero, solo con el trío, a Kispesti le resultó imposible ganar el campeonato nacional. Fue entonces cuando la política cambió por completo la suerte del club suburbano de la supremacía del gobierno. Sin embargo, en lugar de iniciar un club desde cero, los militares decidieron adoptar un club en el país. La primera opción sería, por supuesto, Ferencváros, el más grande de Hungría y múltiples campeones nacionales. Sin embargo, las raíces del club estaban arraigadas en la independencia y el fascismo. Como resultado, los militares decidieron elegir al tímido Kispest equipos como Italia, Inglaterra, Austria, URSS y Alemania. El entrenador del equipo, Gustav Sebas, pidió que los grandes jugadores. Esta división acabó beneficiando a un solo equipo, el Honvéd. ¿Por qué? Porque la población húngara simplemente odiaba a la policía secreta. Con ello, Honvéd consiguió un apoyo masivo, aumentó su afición y su popularidad por Buda, además de por Puskás y Bosic. Listo. Se formó Honvéd. Y listo para servir a la nación. Consiguió su primer título nacional en la temporada 1949 a 1950, con 23 victorias, 4 empates y solo 3 derrotas, marcando 84 goles y encajando 29. El MTK solo quedó en tercer lugar, hasta el deleite de la multitud. Todavía en 1950, el equipo ganó su segundo campeonato, esta vez en una feroz disputa con MTK, que en ese momento se llamaba Textiles. Solo había una diferencia de 3 puntos entre los dos equipos, ya que Honvéd había perdido solo un juego y venció a su mayor rival por un aplastante 6-3. El equipo marcó 67 goles en solo 15 partidos, una media de más de 4 por encuentro. El equipo comenzó a popularizarse en el país debido a la fuerza del juego y al talento de sus jugadores, que sirvieron de columna vertebral del super equipo húngaro, que ganaría el oro olímpico en 1952, con 5 victorias en 5 partidos, 20 goles marcados y solo 2 sufridos. Ese mismo año, tras quedar segundo en 1951, Honvéd volvió a ganar el campeonato nacional, esta vez invicto, con 21 victorias y 5 empates en 26 partidos. Se marcaron 88 goles y solo se concedieron 21. Hungría empezó a quedarse pequeña para Honvéd y la plantilla empezó a viajar por Europa, disputando una serie de amistosos. Un fútbol lleno de movimiento, toque de balón y fuerza ofensiva hizo que Honvéd arrancara los suspiros del público en todos los rincones de Europa. El equipo era considerado, sin lugar a dudas, el mejor del mundo, más aún después de que la selección húngara, en noviembre de 1953, se enfrentara a Inglaterra en un amistoso en el mítico estadio de Wembley y ganara por 6-3, en su primera derrota de los ingleses en casa a un equipo fuera de Gran Bretaña. En 1954, el club ganó su cuarto campeonato nacional con el ataque de 100 goles, logrando la ronda en 26 partidos, con 19 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Ese mismo año,
tanto los jugadores del club como la nación húngara se sintieron conmocionados por el hecho de que el equipo perdiera el Mundial ante Alemania por 3-2. Fue la primera derrota 4 de julio de 1950 tanto para el equipo como para el Honvéd, y 47 recibidos. Pero tras aquella victoria todo cambió para el club. En 1956, Honvéd participó por primera vez en la UEFA Champions League, competición creada en 1955, y se enfrentó al Athletic de Bilbao. En el primer partido, en España, ganó 3-2, con goles de Honvéd marcados por Buda y Coxis. Sin embargo, en el camino de regreso los jugadores recibieron la noticia del estallido de la Revolución húngara. Los ciudadanos del país, indignados por la creciente imposición soviética en el país, salieron a las calles para protestar contra el gobierno de la URSS. Fueron semanas de disparos, peleas, tanques en las calles y un ambiente total de guerra civil. Precisamente en ese periodo, el Honvéd necesitaba disputar su partido de vuelta en Liga, ante el Athletic. Al no poder viajar a un país sumido en el caos, Honvéd envió el partido a Bruselas, y solo empató 3-3, 2 goles de Buda y 1 de Puskás. Eliminados, los jugadores sufrieron otro golpe y algunos decidieron no regresar al país, como Puskás, Coxis y Sibor, que concertaron sus traspasos a otros equipos del continente y tuvieron carreras brillantes, especialmente Puskás, que hizo historia junto a Di Stéfano en el Real Madrid. Sin sus principales jugadores, con el campeonato nacional cancelado y bajo tensión, el club perdió completamente el rumbo y solo descendió a segunda división en 1957 debido a un cambio en el reglamento, que añadió más equipos al torneo. Allí terminó la época dorada de uno de los equipos más emblemáticos de Europa en los años 50, que desde entonces vive en el ostracismo y solo en el recuerdo de una época inolvidable. Al igual que el Torino en los años 40, Honvéd lamenta no haber ganado ni una sola Copa Internacional. Después de todo, cuando finalmente se creó la Liga de Campeones de la UEFA, la magia del club comenzaba a ser destruida por la guerra.